Desde Chiclayo vamos a retomar el tema político. Estamos ya con Luis Iberico, vocero del PPS-APP. Vamos a hablar sobre, obviamente, este tema de la censura que ha quedado en total suspenso. Parece que ya no va, ¿no? La censura, el pedido de censura al ministro de Justicia, Daniel Fígalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carla. Sí, en efecto, yo creo que prácticamente lo que ha ocurrido en el Congreso es un blindaje. ¿Le echan tierrita? Es un blindaje, nosotros no le echamos tierra, pero el oficialismo, a través de la mesa directiva, ha blindado al ministro de Justicia. Es un blindaje porque ha impedido un ejercicio democrático del Congreso, de cualquier Parlamento Nacional, ha impedido un derecho de las minorías, a través de interpretaciones reglamentarias que se pueden, por último, discutir. Pero lo que no se puede hacer es lo que vimos hasta el día de ayer, en que prácticamente se cerró la puerta de la presidencia del Congreso, no se convocó a Junta de Portavoces, no se convocó a sesión cuando era el último día para poder sesionar y discutir ahí estos temas, y nuestra presidenta un poco desapareció hasta que dijimos que estaba jugando a las escondidas, y bueno, apareció y hizo lo que tenía que hacer, que es explicar a la ciudadanía, explicarle al Parlamento el porqué de esta actitud que nosotros obviamente cuestionamos, consideramos que es muy seria, muy grave y que se está jugando la mesa directiva o la propia presidenta a una moción de censura, que es bastante penoso, ¿no? Porque, un poco la arrinconaron ayer con esa amenaza de acusación de censura, ¿no? Bueno, es que cuando se actúa de esa manera, según nuestro punto de vista, violando la Constitución, porque la Constitución habla de que presentada la moción de censura, entre el cuarto y el 10º día se tiene que convocar al Pleno y se tiene que discutir y se tiene que votar. Al margen de la violación constitucional, es una actitud política lamentable frente a lo que es un derecho de las minorías. En los parlamentos del mundo democrático, la minoría tiene el derecho a la interpelación, el derecho a la censura, porque son formas de control político y de fiscalización. Sí, pero uno de los argumentos del oficialismo, por ejemplo, Daniela Bogotá estuvo ayer hablando sobre este tema y decía que ustedes no estaban leyendo bien el reglamento, ¿no es cierto? Que ustedes debieron cumplir con el reglamento y pedir la moción de interpelación y luego de la moción de la interpelación, de escuchar al ministro, ese pedir la moción de censura. Ese es un argumento falso, porque en ninguna parte dice que antes de la censura tiene que haber interpelación. Lo que dice es que se tiene que presentar el ministro, ¿correcto? Y ahí nosotros también podemos interpretar de dos formas. Primera forma, bueno, se presentó la moción de censura y después se presentó el ministro. ¿Se cumplieron los requisitos? Sí. Quizás cronológicamente no de acuerdo a lo que dice el reglamento, pero el hecho fáctico y real y la voluntad política expresa era que ya se había presentado la moción de censura. ¿Qué quería entonces el oficialismo? Que terminada la presentación del ministro, volviéramos a presentar otra moción de censura por elemental economía procesal. Si no se retiraba esa moción, se daba por presentada y se continuaba. La otra interpretación también válida es que el reglamento dice la presencia del ministro. El ministro ya se había presentado ante la comisión del caso Ancash para hablar del caso Vilcatoma, claro, justamente. Pero para ellos no es lo mismo, pues. Una cosa es que la presentación si vamos a ajustarnos al reglamento, bueno, el reglamento siempre dice presentación. Y el Congreso es el Pleno, el Congreso son las comisiones, y esa es la comisión especializada además, así que ya se había presentado. Pero por último, Carla, discutamos pues. Pongámonos de acuerdo. ¿Por qué no citó a Junta de Portavoces el día viernes, el día lunes, y ahí discutíamos este tema? ¿Por qué no citó a un pleno y se discutía en el pleno si procedió o no la censura? Y en ese momento se podía corregir el error que ellos dicen que hay, se podía volver a presentar la moción de censura y se convocaba para 3 o 4 días más, para el jueves, por ejemplo, y se acabó el problema. Pero no, el ánimo fue bloquear y por lo tanto cerraron con llave, la presidenta se fue sin ni siquiera decir Feliz Navidad. Se le hicieron, porque acá no es para que nos agarremos de lornas, ¿no? Yo creo que respetos guardan respetos. Pero es que, ¿no?, la semana pasada, antes de llegar al 15, ustedes tuvieron, ¿no es cierto?, tuvieron la posibilidad de discutir justamente en esa última sesión el tema de la censura. Y se fueron a Junta de Portavoces. Confiamos. Se fueron a Junta de Portavoces. Porque la Junta de Portavoces, a pesar de que eso no se formalizó en el acta, pero hay congresistas que son testigos, se habló de que perfectamente se iba a convocar el lunes para discutir la censura. ¿Se confiaba? Y hay que confiar en la palabra, porque si ya no podemos confiar en la palabra, en una reunión como es la Junta de Portavoces, aun cuando esto no se oficialice en el acta, si no vamos a confiar en la palabra entre nosotros en ese momento, ya pues esto es políticamente muy serio, muy grave, ¿no? Porque sí se había dicho, se convoca el lunes, no hay problema, y bajo esa confianza
De repente hemos pecado de ingenuidad, ¿no? La oposición ha pecado de ingenuidad. De repente hemos con el pecado de oficialismo. ingenuidad porque se confía en la palabra. Entonces, tranquilos, el lunes se convoca. Pero lo que no nos íbamos a imaginar jamás era una Disculpe, congresista, conducta como esta, ¿no? Congresista, discúlpeme, ¿la oposición ha pecado de ingenuidad ante el oficialismo? Estamos hablando de una oposición con mucha experiencia en el Congreso. Así es, que pero ha pecado de ingenuidad ante un oficialismo siempre hemos sabido noble. respetar la palabra, siempre. Entonces, no es que pequemos de ingenuidad de repente, sino que seguimos confiando en la palabra, ¿no es cierto? Seguimos confiando en la palabra y, bueno, no se dio el caso, ¿no? ¿Ustedes creen que han sido traicionados por el oficialismo, digamos, en este caso? Bueno, sí se traicionó la confianza, ¿no? Pero, en fin, eso no figura en los papeles. Ok, ahora? dejemos eso de lado, ¿Y ahora? pero sí se debió convocar el día lunes, creo yo, en un gesto democrático para poder actuar. Ahora, si creen que con eso han solucionado el problema del ministro Figalo, están muy equivocados. Yo creo que es un desastre lo que está pasando en este momento en el sector justicia. Porque ahora ya no se puede hacer nada a nivel congresal, ¿no es cierto? Porque bueno, ya se cerró el Congreso ya terminó la legislatura. Ya fue. Podría convocar el presidente de la República o las 3/5 partes del Congreso a una sesión extraordinaria. Pero ya vemos lo que está pasando en las comisiones. Ya vemos lo que está pasando en las comisiones. Es muy difícil en este periodo convocar una legislatura extraordinaria. Y si se hace, tendría que ser pues con la antelación debida para no entrar nuevamente en este tipo de jugarretas, ¿no? Porque no llegan, digamos, a las 3... Es bien difícil Es si bien no difícil. participa el oficialismo. Y ahí es porque cuando es dispararse. extraordinaria, Ajá. no es la mitad más uno. Cuando es Claro. extraordinaria, y esto sería fuera del periodo ordinario, extraordinario, ahí se requieren las 3/5 partes. Y ahí es Son dispararse. 78 firmas y eso es muy difícil, si no imposible. O convocaría el presidente de la República. Cosa que no va- Cosa que no va a suceder. Yo creo que lo mejor en este momento, si el gobierno todavía quiere actuar políticamente con madurez y viendo realmente lo que está sucediendo en el país, es que el ministro Figalo renuncie, que plantee su renuncia, porque ya quedó afectado el gobierno, ya quedó afectado el sector justicia con un ministro que es Pato Rengo en este momento. La Procuraduría es un desastre en este instante. El Congreso ha quedado partido, polarizado por la actitud que tuvo que tomar la mesa directiva y estamos jugando una moción de censura probablemente. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a sostener este desastre? Yo creo que aquí hay que también tomar decisiones políticas. Si el ministro no acepta sus responsabilidades, por lo menos que asuma políticamente el deber, la obligación de poder dar un paso al costado para que estas aguas se puedan tranquilizar. Porque acuérdate que también en este periodo no es que el Congreso se disuelve. Acá va a haber sesiones de la Comisión Permanente, va a haber Consejo Directivo y que vamos a entrar con ese ánimo a estas sesiones y la tormenta va a seguir. Creo que lo más razonable es que el ministro escuche el sentimiento no solamente de la calle, de la ciudadanía, sino del Congreso, que sepa que está causando problemas políticos al gobierno y que democráticamente dé un paso al costado. Ahora, se ha mencionado por ahí que el ministro inclusive ya habría presentado la renuncia. ¿Es un rumor que se está escuchando en el Congreso de la República? Por ahí se escucha algo, ¿no? Pero hechos, no rumores, ¿no? Se ha Hechos, puesto no nervioso. rumores. No, se me fue la voz un poquito. Hechos, no rumores, por estos cambios de clima que estamos sufriendo. Hechos, no rumores. Queremos verlo, pues, ¿no? Porque ya confiamos una vez, ya no vamos a estarnos confiando 2 o 3 veces. Si dicen por ahí que podría renunciar, no. Lo digo porque tal vez puede ser utilizado como una negociación con la oposición para que se calmen un poco, precisamente para que no censuren en la mesa directiva del Congreso. Podría ser, para que no haya censura, para que no haya esta polarización innecesaria, para que el gobierno pueda caminar con tranquilidad hacia su último año de gestión, para que funcione la Procuraduría que está malherida, la Procuraduría Anticorrupción ha quedado malherida con todo esto. Entonces, por favor, hay una persona que está causando los problemas, es el doctor Figalo, al que en lo personal nos puede merecer el mejor de los respetos y aprecios, pero políticamente es un problema, es una piedra en el zapato, de tipo la de Toledo, que hay que sacarla, pues, ¿no? Porque de lo contrario va a seguir ocasionando todos estos ruidos políticos. Ahora, se ha hablado de cambios en el gabinete. ¿Se ha escuchado sobre cambios de gabinete? Siempre ¿Al hay final? estos runrunes a fin de año, siempre es bueno remozar gabinete y sobre todo si hay figuras que ya están en la hoguera, pues es una oportunidad de cambiar. Oiga, acá lo que hay que preservar es la figura sobre todo del presidente de la República, que está siendo tocado por el caso Figalo.
Y para eso los ministros cumplen el papel que se ha denominado el papel de los fusibles, ¿no? Que yo no lo llamaría así, yo lo llamaría rompeolas, ¿no? Porque cuando viene la ola política, a veces el ministro, que es un cargo de confianza, que se pone y se quita, pues puede renunciar o se puede hacer los cambios de gabinete y se soluciona y se tranquiliza. Estamos entrando a la recta final y creo que necesitamos esa tranquilidad. Una de las críticas a la oposición es que no hace realmente su trabajo. Es decir, la oposición se une cuando hay escándalos políticos, que está bien. Pero ¿qué pasa con la oposición cuando tiene que hacer reales trabajos de fiscalización al Ejecutivo? Por ejemplo, se acaba de aprobar esta ley de trabajo del joven, que ha sido realmente cuestionada y ha sido ya aprobada, ha sido promulgada y no se puede hacer nada. Sin embargo, recién ahora tenemos a los sindicatos y algunos congresistas, por supuesto, abanderados de ese tema y que van a presentar, ¿no es cierto?, bueno, un pedido de inconstitucionalidad. Aquí hay que decir algo. La ley no nació de la noche a la mañana. La ley pasó por la Comisión de Trabajo, estuvo ahí, se discutió, se aprobó. La ley pasó a una primera votación en el Congreso, se aprobó en primera votación, pasó toda una semana y se aprobó en segunda votación. Y recién ahí vinieron los reclamos. Pero ante ello, yo creo que de todas maneras, obviamente, hay que escuchar a los jóvenes del país. Esta ley, si no ha sido bien explicada o si está generando legítimas preocupaciones por algunos aspectos que se tienen que ajustar, que se tienen que blindar o que se tienen que reconsiderar, pues escuchemos a los jóvenes. La democracia es un permanente ejercicio de escucharse. Pero ¿por qué no escucharlas antes de promulgarlas, no? No, ha habido, como te digo, todo el tiempo para discutirlo, aprobarlo en comisión, aprobarlo en primera votación y aprobarlo en segunda votación. Pero obviamente, si hay una reacción, de todas maneras, nunca es tarde. Y además el ministro del Trabajo ha dicho que puede hacerse reajustes a la ley, perfecto, que sean los reajustes. Pero yo creo que en el fondo del asunto, lo que ha querido hacer el gobierno, y ahí la oposición por eso en gran parte ha apoyado, es crear un primer peldaño para el mercado laboral. Un primer peldaño más bajo, no para todos los jóvenes, porque esta ley está dirigida a un sector de los jóvenes que es el que no se está pronunciando en este momento, porque es el sector de jóvenes que no tiene experiencia laboral, que no tiene formación, que está en el colegio de repente a pesar de que tiene 18, 19, 20 años, y que está en el mundo de la informalidad y que no tiene sindicato que lo represente, está de acuerdo, y que no está siguiendo estudios universitarios. Entonces, para ese sector es que hay que crear un primer peldaño. Si ha generado preocupaciones, como por ejemplo, que no es bueno eliminar la CTS porque después de 3 años tienes que tener alguna compensación para no quedarte en la calle sin un mango en el bolsillo, se puede reconsiderar ese aspecto, por ejemplo, ¿no? O reforzar el tema de que esto no significa que al joven que ya está en planilla y que tiene 20 años se le va a quitar y se le va a pasar a la otra fórmula. Si hay preocupaciones y si hay porosidades ahí, por supuesto que hay que blindarlas, pero el fondo del asunto, que es crear un peldaño más bajo para que ese sector de la juventud que no tiene oportunidad y que vive en la informalidad y por lo tanto nunca va a poder poner en su currículum ni siquiera experiencia laboral porque la informalidad no te da certificado de trabajo, para ese sector creo que sí hay que crear un peldaño. Pero con recortes laborales. No son, a ver, si yo te digo en este momento, Carla, te voy a quitar el guante que tienes en la mano derecha. Es que ese es el argumento, pero no, pues, es los que no derechos son los derechos. El recorte de los derechos laborales no son derechos. La mitad el recorte de los para derechos la persona que ya no tiene son esos derechos, ¿no es cierto? Porque hay muchos regímenes en los cuales no existen esos derechos y no es que se haya recortado, es que se ha puesto la valla más baja o son otras condiciones de trabajo. Pero en fin, creo, repito, que hay que escucharnos, hay que escucharnos. El derecho a la protesta es un derecho legítimo, pero hay que tranquilizarnos y hay que ver no solamente por el sector de los sindicatos, que ya tienen su gente en planilla, sino también qué hacemos con esa masa laboral que en términos reales y concretos está en la calle o está en la informalidad. Entonces, hay que escucharnos y si hay que mejorar esta ley. Muy bien, muchísimas gracias.